ver, algunos, y en la firma también en particular, no solo personalmente, creemos en algo que ha evolucionado, creemos mucho, ¿no?, en las últimas décadas, desde luego en los últimos siglos, y es en el pacto social, ¿no?, en el pacto social trilateral entre empresa, Estado y ciudadano. Creo que la empresa en un sistema de capitalismo humanista está destinada a jugar un papel esencial. Creemos mucho en la colaboración público-privada por todo eso y creemos, por tanto, que las empresas y quienes las dirigen, ¿no?, están claramente pues, asumiendo un reto de responsabilidad social con la influencia que tiene su compañía. Bueno, los retos de la empresa, pues no sé, siempre han existido desde luego, pero a mí se me hace difícil ver un periodo donde sean más intensos, donde sean más profundos, donde sean casi más inciertos, ¿no? Creo que hay un reto fundamental, que es el reto de la persona y cómo trabaja la persona en la empresa, ¿no? Cómo definimos los nuevos modelos de trabajo. Seguramente no son binarios, no son de trabajar tantos días a la semana, en remoto, en presencial, sino tiene mucho más que ver con la flexibilidad, con el bienestar, ¿no?, con el equilibrio de vida personal y profesional, con el bienestar del individuo, ¿no?, con la felicidad del individuo, del trabajador. Creemos que ese es un reto importante al que se enfrentan todas las organizaciones. Por supuesto, luego hay retos muy profundos en los que la sociedad ha ido avanzando, yo creo, de manera muy acelerada, ¿no?, en las últimas décadas y en particular en los últimos años. El reto de digitalización, nunca ha habido mayor acumulación de tecnología en la historia, ¿no? El reto de la sostenibilidad es un reto importante también en materia medioambiental, una transición en materia medioambiental, una transición ecológica justa, pero también equilibrada, transparente, que todos sepamos cuánto nos cuesta a todos. Y no sé, quizás desde luego el reto social, ¿no?, yo lo destacaría por encima de cualquier otro, el reto social. O sea, vivimos en un mundo de desigualdades crecientes y creo que si no atendemos de manera prioritaria ese reto social, pues tampoco estaremos donde debemos estar. Un dirigente, un líder de una organización, pública o privada, necesita ser muy ambidiestro, ¿no?, diría. Necesita estar a muchas cosas, ¿no? Necesita estar al corto plazo y al largo plazo, ¿no? Necesita estar en la táctica y en la estrategia. Necesita estar con una carta de navegación costera, ¿no?, y con una carta de navegación oceánica. La combinación de estas dos cosas, de la carta de navegación costera, donde están pues, la almadraba, donde está el faro, donde está la roca, el bajo, y la carta de navegación oceánica, o sea, cuál es el puerto de llegada, esto es muy importante ahora. Y creo que está en la naturaleza del liderazgo la ambición, ¿no?, la ambición por conseguir transformar cosas, ¿no?, por conseguir algo más, ¿no?, conseguir hacer de la organización que sea, pública o privada, pues un sitio mejor. Creo que el mayor riesgo que tienen los proyectos empresariales, desde luego, no es tanto no alcanzar la meta, sino no fijar metas suficientemente ambiciosas, ¿no?, para poder alcanzarlas. Por eso la ambición es importante, pero la ambición combinada con algo que creo que es igualmente importante, si no más, que es la humildad. Valiosísima la humildad para reconocer que nos equivocamos todos los días, tengas la posición que tengas en una organización, para escuchar a los demás y para entender que la opinión de los demás muchas veces es una opinión más cualificada, más formada, más acertada que la nuestra. Nunca hemos dejado de aprender y ahora pues mucho más que nunca. Creo que estamos aprendiendo todos los días, cosas nuevas que vienen a todos los niveles. La misión social que toda empresa debe tener es una misión social que tiene que estar abanderada por su responsable. De esto no tengo ninguna duda. No son culturas teóricas o valores abstractos, son valores que o se encarnan desde el más alto nivel de dirección de las organizaciones o no existen en realidad, y creo que eso es fundamental. Da la impresión de que contraponemos siempre cosas, ¿no? Éxito o fracaso. A mí el mundo binario me gusta poco. Me gusta mucho más el mundo de los matices, ¿no?, el mundo poliédrico, ¿no? El éxito tiene algo muy malo, ¿no? El éxito lleva a la complacencia. El éxito está fenomenal, pero el éxito nos hace más débiles, ¿eh? Es algo muy humano. En cambio el fracaso, que creo que está muy poco valorado y debería estar bastante más valorado, la historia de los perdedores, ¿no?, y la historia de los fracasos, pues los fracasos
son siempre seguramente una de las mayores oportunidades que tenemos para crecer profesionalmente y como persona. Creo que fracasar conlleva una enorme responsabilidad de aprender de aquello en lo que creemos que hemos fracasado, ¿no? Creemos, ¿no? Luego habrá que ver si realmente era un fracaso o no. Seguramente no estamos lo suficientemente preparados y este es un reto crítico, ¿eh? Los jóvenes nos están enseñando que la experiencia suya, la experiencia de trabajo, es una experiencia donde no hay tal disociación entre qué soy yo como persona y qué soy yo como profesional, ¿no? Ellos quieren crecer como personas dentro de la compañía, dentro de la empresa, y valoran mucho la calidad de los proyectos en los que trabajan, sin ninguna duda, pero valoran también mucho el equipo en el que están integrados, ¿no? Qué experiencia están teniendo de equipo, ¿no? Qué aprenden de ellos, cómo les ayudan a desarrollarse. Esta es la vida y creo que esa experiencia integral a nivel de trabajo en equipo, a nivel de formación, a nivel de desarrollo, las empresas tenemos una responsabilidad fundamental en enseñar en valores. Y creo que ese es el gran reto, uno de los grandes retos que tenemos en las organizaciones, sin ninguna duda. Nosotros no solo tratamos de desarrollar a los profesionales que tenemos en capacidades técnicas, sino también en algo que va mucho más allá de lo que además pues llamamos normalmente soft skills. Pues hay actitudes, ¿no?, que complementan muy bien esas capacidades técnicas, luego hay otras que están mucho más enraizadas en lo que es la cultura de una firma, de una empresa. Y por eso creemos que la formación, que la educación, pues es seguramente uno de los principales retos, ¿no?, y uno de los principales cometidos que tenemos nosotros como organización y que creo que debemos tener con la sociedad. Creo que la empresa tiene que estar firmemente, pero firmemente implicada al más alto nivel en la educación.